En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Está tomado en el capítulo 2, versículo 1 al 12. Tiempo después Jesús volvió a Cafarnaúm. Apenas corrió la noticia de que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron un paralítico que llevaban tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: Hijo, se te perdonan tus pecados. Estaban ahí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior: ¿cómo puede decir eso? ¿Realmente se burla de Dios? ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando y les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil, decir a este paralítico: se te perdonan tus pecados? O decir: levántate, toma tu camilla y anda. Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Y dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y ante los ojos de toda la gente cargó con su camilla y se fue. La gente quedó asombrada y todos glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto nada parecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos, amigos en la fe, familia en la fe. Bienvenidos a esta meditación y a este compartir de la palabra del Señor. Agradeciendo a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos permite de estar nuevamente para poder meditar la palabra del Señor. Pidamos siempre a Dios Todopoderoso para que nos conceda esa oportunidad de meditar, de escuchar y de poder abrir nuestra mente y nuestro corazón hacia la palabra. El tema del Evangelio que corresponde a este día es el perdón de los pecados. Que mucha gente, católicos y no católicos, dicen que en la tierra no hay poder para perdonar pecados. Fíjense muy bien. Por eso dicen, hay católicos que dicen: por eso yo ya no me confieso. Ya no me confieso. Hay mucha gente que anda enseñando, hay mucha gente que anda diciendo que en la tierra no hay poder para perdonar los pecados. Y hoy vamos a verlo a través del Evangelio. Esa enseñanza cada día va más y más. Hay gente que dice: yo me confieso directamente con Dios. Dice, y lo hago en la pata de un palo o en cualquier parte. Directamente me confieso yo. ¿Por qué? Porque el sacerdote es peor que yo. Es más pecador que yo, dice. Pero la palabra del Señor nos enseña cómo nosotros debemos de entender el mensaje. La gente dice muchas cosas, pero las Sagradas Escrituras nos lo explican. El Evangelio de hoy nos habla de la fe que sana y de la fe que salva. Hay quienes felicito, hay quienes que ayudan a los demás llevar al encuentro del Señor. Hay muchas personas que ayudan a los demás, sí. Hay muchas personas que llevan a los enfermos a encontrarse con Jesús. Y esa es la invitación que hoy nos hace el Evangelio. Cómo usted y como yo
podemos llevar a los demás a encontrarse con Jesús, especialmente los enfermos. Esa es la invitación, ¿sí? A que nosotros ayudemos a como lo hicieron estos 4 hombres. Llevaron a un paralítico que no se podía mover, que no se valía por sí mismo, pero lo llevaron, lo cargaron y se fueron. Dice, nomás escucharon que Jesús volvió, dice Cafarnaúm, mucha gente se reunió. Y mientras Jesús estaba enseñando, dice, le llevaron al paralítico, tendido en una camilla. Y por mucha gente que no podían entrar, lo subieron por el techo y abrieron un agujero y lo bajaron. ¿Sí? El problema no fue porque Jesús sanó al paralítico. El problema fue cuando Jesús le dijo, al ver la fe de aquella gente, de los que llevaban al paralítico, al ver la fe, Jesús al ver la fe de aquella gente, dijo al paralítico, hijo, se te perdonan tus pecados. La fe que sana y la fe que salva. Por la fe de los hombres fue sanado, por la fe de los hombres fue perdonado el paralítico. Y a eso estamos invitados nosotros. ¿Cuántos años llevamos nosotros tendido en una camilla sin acercarnos al Señor porque no hay quien nos invita? ¿Cuánto tiempo lleva usted de haber caído, de haber dejado la perseverancia, la participación? ¿Cuántos años lleva usted y que nadie lo ha invitado y que nadie lo ha podido llevar? Cuando la persona está está paralizado en el pecado lo que hace es alejarlo de Dios y tenerlo en un lugar en el pecado, haciendo con su vida lo que quiera. Muchos dicen, es que quiero disfrutar mi vida, quiero hacer con mi vida lo que yo quiero. Y eso es un pecado. Es un pecado hacer con su vida lo que quiere. Y por lo tanto, la iglesia nos invita, por lo tanto, Jesús nos hace esa invitación a que nosotros busquemos a esos enfermos que están paralizados con el alcohol, con las drogas, con la prostitución, con el machismo, con el orgullo, con la envidia, con los problemas, todos esos pecados. Si usted lee Gálatas 5:19, ahí menciona una lista de pecados. Y esos están enfermos, están paralizados, no se pueden mover, tal vez no pueden hablar, no pueden ni moverse. Vemos este ejemplo, cómo el Evangelio nos enseña de la fe que sana y que salva. Lo salvó porque Jesús dijo, al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico, hijo, se te perdonan tus pecados. Y eso fue el escándalo de la gente. Dice, estaban ahí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior, ¿cómo puede decir eso? Realmente se burla de Dios. Hay gente que hoy dice lo mismo. La gente que se encontró Jesús, la gente que vivió, que estuvo en el tiempo de Jesús, es la misma gente que se encuentra hoy en la actualidad. Hay gente que dice, ¿cómo es que hay sacerdote? ¿Cómo es que el sacerdote puede perdonar pecados? No, dice, no. Dice, es lo más ignorante que pueden enseñar, dicen, de la Iglesia Católica. Mucha gente, hasta el católico lo dice. Hay católicos que no tienen formación, hay católicos que no tienen perseverancia, hay católicos que no estudian la Biblia, hay católicos que no van a misa, hay católicos que totalmente están paralizados. Y ellos dicen, sí, en la tierra no hay nadie que pueda perdonar pecados. Le leen la cita de Jeremías 17:5, donde dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Y él dice, oh, sí, es verdad. Es verdad, ahí lo dice la palabra.
Dice confiar, no dice confesar. Imagínense. Maldito el hombre que confía en otro hombre. ¿Quién no va a confiar? ¿No confía usted en su esposa? ¿No confía usted en sus hijos? ¿No confía usted en su mamá, en su papá? ¿No confía usted en aquel que lleva manejando el bus y usted se sube ahí? ¿No confía? Confiar no quiere decir confesar. Confiar quiere decir cuando usted se aparta su corazón de Dios y pone su confianza en un mortal, en aquel que practica la maldad, la brujería, la hechicería, el que le lee las cartas, el que le hace la limpia, todas esas cosas malas. Eso es maldito el hombre que confía en otro hombre. No dice confesar sus pecados, no dice maldito el hombre que confiesa sus pecados con otro hombre, ¿no? Maldito el hombre que confía. Confiar son dos cosas diferentes, que usted confía en las cosas buenas y que usted confía en las cosas del mal. Confiar en las cosas del mal, apartar su pensamiento, su corazón de Dios, eso es ser maldito. Y por eso nosotros estamos para ayudarlos a acercarse a Dios. Nosotros somos unos instrumentos nada más. Yo soy un instrumento que lo ayuda a acercarse a Dios día a día a través de la meditación del Evangelio. ¿Sí? Entonces, que hoy la gente sigue diciendo lo mismo. Sí, dice, realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Sí. Sí, Dios es el único que puede perdonar los pecados, pero Él ha dejado al hombre, le ha dado la autoridad al hombre para que Él pueda perdonar pecados. ¿Que un hombre puede perdonar pecados? No puede. Pero que si Jesús se lo ordena, sí puede. Sí puede. Si Jesús le dice que sí puede perdonar, que sí le da la autoridad, sí. Apenas ayer, ¿cuál era el evangelio de ayer? De un leproso que se le acercó, se salió al encuentro de Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Ve y preséntate al sacerdote. ¿Sí? Ve y preséntate al sacerdote. Y hoy el evangelio nos muestra, San Marcos y San Mateo nos narra la misma, ¿sí? La misma enseñanza. San Mateo capítulo 9, versículo 1 en adelante, nos narra la misma situación que nos dice San Marcos. Es lo mismo, pero San Mateo nos aclara que Jesús le dejó la autoridad a los hombres. Entonces, por esa razón lo vamos a ver más adelantito, porque en Hechos de los Apóstoles dice cómo la gente antes vivía como lo vive ahora. Fíjese muy bien cómo Pablo en Hechos capítulo 19, versículo 8, capítulo 19, versículo 8 dice que nosotros somos nada más para ayudarlo, para que ustedes lleguen al encuentro del Señor, para que ustedes se acerquen al Señor. Lo mismo hacía Pablo, porque mucha gente también criticaba del tiempo en que Jesús estaba con el tiempo presente de hoy. Hoy mucha gente habla y dice que en la tierra no hay poder. Y lo mismo dice San Pablo. Pablo entró en la sinagoga y durante 3 meses les habló sobre el reino de Dios, tratando de persuadirles. Al ver que algunos, en vez de creer, se endurecían más y criticaban públicamente el camino. Esto es lo que Pablo hacía cuando él estaba enseñando. Y hoy lo mismo. Nosotros estamos compartiendo, nosotros somos un instrumento nada más para hacer llegar esta palabra, para ayudarlo a usted a que usted se acerque al Señor, para que usted se ponga y arregle
su vida con el Señor. Somos un instrumento nada más, lo mismo que Pablo. Pablo estaba enseñando, Pablo estaba hablando del reino de Dios, dice, al ver que algunos en vez de creer se endurecían más y criticaban públicamente. Eso es lo que hoy se vive, que dicen que nadie tiene en la tierra poder para perdonar pecados, lo mismo que hacía antes con Jesús y lo mismo que cuando Pablo enseñaba. Dice, se separó, dice, de ellos, tomaba parte a sus discípulos y diariamente les enseñaba en la escuela de un tal tirano, desde las 11 hasta las 4 de la tarde. Hizo esto durante 2 años, de tal manera que todos los habitantes de la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, pudieron escuchar la palabra del Señor. Dice que desde las 11 hasta las 4 de la tarde, diariamente por 2 años, estuvo Pablo enseñando. Y mucha gente, dice, al ver que algunos en vez de creer se endurecían más y criticaban, a pesar de que se endurecían sus corazones, a pesar que se burlaban, a pesar que criticaban de Pablo, de la enseñanza, él permaneció 2 años enseñando diariamente desde las 11 hasta las 4 de la tarde. ¿Cuánto tiempo usted dedica para escuchar la palabra? ¿Cuánto tiempo usted enseña la palabra? El corazón de la gente está endurecido y por eso critica, porque no ha llegado al conocimiento de la palabra, porque no hay quien se lo explique y porque nosotros no damos el tiempo. Con unos 10, 15 minutos ya estamos cansados. Participamos en una actividad religiosa de la iglesia y ya nos queremos ir para la casa. Nos sentimos mal, que ya estamos cansados. Imagínense. Haga cuenta usted desde las 11 a las 4 de la tarde. Pablo lo enseñaba diariamente y por 2 años. Haga usted cuenta cuánto tiempo permanecían ellos en la enseñanza. Y solamente así, dice, pudieron escuchar la palabra del Señor. Solamente así llegaron al conocimiento de la palabra. Mire qué dice en el versículo 18, capítulo 19, versículo 18. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. Cuando escucharon lo que Pablo estaba enseñando, cuando escucharon y entendieron, todos, dice, muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar, a confesarse. Ahí está, a confesar, dice, y exponer todo lo que antes habían hecho. ¿Cuál era su vida que lo mantenía paralizado como el paralítico? ¿Cuál era el pecado? ¿Cuál era lo que todo le hacía detenerse para no llegar al Señor? Fueron a confesarlo, a exponerlo, todo lo que, dice, todo lo que antes habían hecho. No pocos de los que habían practicado la magia hicieron un montón con sus libros y los quemaron delante de todos. Calculado el precio de los libros, se estimó en unas 50,000 monedas de plata. Todos los que practicaban, hermanos y hermanas, todos los que practicaban la magia, hicieron un montón con sus libros y los quemaron. ¿Por qué? Porque ellos dieron su tiempo, escucharon la palabra del Señor. Y esa es la invitación que hoy el Señor nos hace. Esa es la invitación que el Señor le hace a usted, amigo, familia. Es la invitación que el Señor tiene preparado para usted, para mí, para todos. Que solamente al escuchar, al dar nuestro tiempo, que dejemos de endurecer nuestro corazón y de criticar en contra de la palabra, que más claro no lo podemos encontrar. Fíjense. Por eso dice Proverbios, en el libro de Proverbios, fíjense muy bien, vamos a buscar Proverbios. Dice el Señor en el libro de Proverbios, vamos a ver dónde está Proverbios. Cuesta un poquito buscarlo, pero la Biblia,
la tengo muy trabajada, por eso es de que cuesta un poco. Proverbios 28:13 está ya más suave, entonces por eso es de que cuesta. Proverbios 28:13 dice, ocultar sus faltas no conduce a nada. El que las reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar. ¿Qué dice? ¿Qué dice en lo que hemos leído? En Hechos 19, ¿qué dice? 19:18. Dice que todos al escuchar la palabra fueron a confesar sus pecados. ¿Sí? Entonces, y aquí Proverbio dice, confesar, ocultar sus faltas no conduce a nada. Aquellos que dicen, yo, ¿para qué voy a ir a confesarme? ¿Para qué? Ocultarlo no sirve. Ocultar sus faltas no conduce a nada. El que las reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar. Ahí está. Se hace perdonar. Por eso, fíjense muy bien, la palabra del Señor nos va enseñando paso a paso nos va diciendo qué es lo que nosotros debemos de hacer, cómo nosotros debemos de aprender, cómo nosotros a través de que nosotros damos nuestro tiempo, nosotros vamos a ir aprendiendo. Isaías en su capítulo 1, en su versículo 16, oiga qué dice el Señor. Ocultar sus faltas no conduce a nada. Dice Isaías capítulo 1, versículo 16. Lávense, purifíquense, no me hagan el testigo de sus malas acciones. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Nos está invitando a la confesión. ¿Qué hizo Jesús con el paralítico? Lo perdonó y lo sanó. La fe que sana y la fe que salva. Por eso dice Isaías 1:16, lávense, purifíquense, no me hagan el testigo de sus malas acciones. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, den sus derechos al oprimido, hagan justicias al huérfano y defiendan a la viuda. Ahora Yahvé les dice, vengan para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. El Señor nos está llamando, el Señor nos está esperando, el Señor nos está invitando. ¿Por qué nosotros creemos en aquellas personas que dicen que en la tierra no hay poder? Ya lo vamos a ver en Mateo capítulo 9, del 1 en adelante lo vamos a ver. Lo mismo que dice Marcos capítulo 2, el que estamos leyendo, del versículo 1 al 12. Ahora Yahvé les dice, vengan, vengan, nos está llamando, nos está invitando. ¿Qué más queremos nosotros esperar? Vengan, ahora Yahvé les dice, vengan para que arreglemos cuentas, aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve, aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Oiga, si ustedes quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra. Pero si ustedes insisten en desobedecerme, será la espada la que los devore, porque esta es palabra de Yahvé. Escuchen nuevamente. Si ustedes quieren obedecerme, dice el Señor, comerán lo mejor de la tierra. Pero si ustedes insisten en desobedecerme, será la espada la que los devore, porque esta es palabra de Yahvé. ¿Qué más queremos nosotros? Tenemos la invitación, tenemos al Señor que nos está esperando. Por eso vamos al Evangelio de Mateo. Mateo dice que sí hay poder para perdonar pecados, y eso Jesús se lo dejó a los hombres. Vamos a leer en el versículo 8, Mateo capítulo 9.
versículo 8 dice, la gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Ahí está cuando Jesús delega ese poder, cuando Jesús le da esa autoridad, cuando Jesús le deja a ellos el poder para perdonar. Por eso dice, entonces dijo el paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Entonces sí, hay alguien que sí puede perdonar los pecados. Hay alguien que sí Jesús ha dejado a sus embajadores, que dice San Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo del 17, 18 al 20. Ahí están los embajadores del Señor, como que si Dios mismo actuara, hablara por medio de sus labios. Sí, por eso San Juan en el capítulo 20, vamos a Juan capítulo 20, están todos reunidos, están todos sus discípulos reunidos, imagínense. Y Jesús ahí les dice, Juan 20, 21, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Ahí está. A quienes perdonen sus pecados quedarán perdonados, y al que no se los perdone quedará sin perdonar. Y es por eso la iglesia enseña, más de 2000 años que la iglesia viene enseñando, ¿sí? El perdón de los pecados, que Jesús dejó sus ministros, que Jesús dejó sus ayudantes, ¿sí? Eso es lo que el Evangelio nos habla, cómo liberó, cómo sanó al paralítico, la fe que sana y la fe que salva. Que 4 hombres llevaron, y esa es la invitación que nosotros nos hace, a que nosotros vayamos a la confesión para que sean perdonados nuestros pecados. ¿Cuánto tiempo tiene usted que no se ha confesado? Porque a usted ya le dijeron que no hay nadie en la tierra que tenga autoridad o poder para perdonar, pues por eso usted no ha ido. Y ya lleva quizás sus par de años. ¿Por qué? Porque se ha dejado llevar por aquella enseñanza que andan enseñando. Hay gente que no cree, hay gente que no cree en las Sagradas Escrituras. Y según se dicen que tienen un gran conocimiento de la palabra de Dios. Hay gente que está bien preparada, hay gente que tiene mucho conocimiento. Fíjense, los maestros de la ley, personas preparadas en el tiempo de Jesús, que fueron los primeros que se insultaron y dijeron, ¿cómo puede decir esto? ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Entonces, si hay personas que se sienten capacitadas, que tienen todas las citas aquí en la cabeza, ¿por qué no enseñan esto? En lugar de enseñar esta enseñanza, dicen que en la tierra no hay ningún hombre que tenga poder. Usted, católico, debe fortalecerse su fe. Usted, católico, debe acercarse a la enseñanza, debe perseverar en la enseñanza de la palabra, ¿sí? Debe de formarse, debe de participar en las reuniones, en la Santa Eucaristía, para que así usted vaya llegando
a conocer, para que usted vaya aprendiendo lo que enseña la iglesia, que más de 2000 años viene enseñando esto. Santiago 1:21 nos dice, fíjese, por eso rechacen la impureza y los excesos del mal y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes que tiene poder para salvarlos. Ahí está Santiago para complementar el tema de hoy. Por eso dice, rechacen las impurezas, rechacemos todas aquellas ideas, todos aquellos pensamientos, todas aquellas enseñanzas que se vienen dando. Rechacen, por eso rechacen la impureza y los excesos del mal y reciban con sencillez, no como aquella gente que dice Pablo en Hechos 18, del 8 en adelante, que aquellos que recibieron esa palabra, que criticaban de corazón duro y se burlaban de la palabra, de la enseñanza, pero todos aquellos que creyeron quemaron todos sus libros y se fueron a confesar sus pecados. Por eso Proverbios dice, ocultar sus faltas no conduce a nada. Y por eso Santiago dice, por eso rechacen la impureza y los excesos del mal y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes que tiene poder para salvarlo. Esa es la enseñanza de la palabra que usted y yo aprendemos día a día. Nosotros somos un medio nada más para poder hacer llegar esta palabra allá hacia ustedes, para acercarlos a ustedes más hacia el Señor. De que critican de nosotros, critican porque lo hicieron con Jesús. Y esa misma gente que le hicieron a Jesús, lo hacen hoy en nuestro tiempo. Esa es la invitación. Vamos a formarnos, vamos, agarremos las Sagradas Escrituras a estudiarla. Vamos a prepararnos. ¿Cuáles son las personas que creen en eso, que no hay poder en la tierra? Son aquellos que no estudian, son aquellos que no participan, son aquellos que están paralizados por el vicio, por la pereza. Son aquellos que están paralizados por cualquier cosa. Por eso es necesario que nosotros tomemos las Sagradas Escrituras. Por eso dice el Señor, pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando y les dijo, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir a este paralítico, se te perdonan tus pecados? O decir, levántate, toma tu camilla y anda. Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Y dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos levantemos de ese pecado. Esa es la invitación que Jesús nos hace, a que nosotros dejemos tirado todo lo que nos ata, lo que nos tiene tirado, cerrado los ojos, cerrado los oídos, que no podemos ver, que nos tiene cerrado la boca y no podemos hablar. Ayudémonos, ayudémonos. Usted que está participando, acérquese a la persona que usted ve que está haciendo malas cosas, acérquese y a través de la palabra del Señor, ayúdelo a que esa persona se acerque a Jesús. Por eso ustedes, hermanos y hermanas, amigos en Cristo, familia en Cristo, que nos ven a través de las redes sociales, este canal es un canal de evangelización, ¿sí? Y hoy su hermano en Cristo, Fausto, le hace esa invitación para que juntos vayamos y que todos un día lleguemos al encuentro del Señor, porque eso es lo que Dios quiere. Dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. San Juan 8:31 dice, todos aquellos que perseveran en mi palabra conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Jesús le decía a los judíos que habían creído en él, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Esa es la invitación que el Señor nos hace hoy. Perseverar en su palabra. Acercarnos para ser verdaderos discípulos, no falsos discípulos. Verdaderos para seguir enseñando esta doctrina. Esta doctrina que no a todos les gusta. Esta doctrina que no a todos
les parece bien. Es una enseñanza que viene más de 2000 años y que hoy mucha gente dice, no, 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 eso es una mentira, eso es un engaño que hace la Iglesia Católica. Eso es. Pero aquí estamos agradeciendo a Dios e invitándolo a ustedes que por primera vez nos ven, invitándolo a suscribirse. Si a usted le gusta la palabra del Señor, quiere formarse, quiere prepararse, suscríbase. Nosotros todos los días estamos llevando la palabra del Señor. Nos estamos prestando como un instrumento para ayudarlos a ustedes, a su familia, a acercarse a Dios, que es lo que hicieron los 4 hombres con el paralítico. Lo llevaron y lo presentaron ante el Señor. Y el Señor dice, por la fe, al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico, hijo, se te perdonan tus pecados. Que así sea, que la paz de Dios nuestro Señor nos acompañe y nos guíe. Un saludo a la distancia y que Dios nos guarde y nos protege en nuestro caminar. Ánimo familia en Cristo, ánimo amigos en Cristo, hermanos y hermanas, ánimo jóvenes, vamos adelante. Vamos a la palabra del Señor día a día para formarnos, para poder ser también discípulos del Señor llevando esta palabra que Él nos ha encomendado. Que Dios Todopoderoso nos guarde y nos protege. Todos juntos nos encomendamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.